Gloria a Dios, aleluya. Bendecimos el nombre del Señor en esta hora. Cristo Jesús, en esta linda y maravillosa noche que el Señor nos regala. Damos gracias al Señor por su misericordia y por su amor. Vamos a dar inicio inmediatamente, sin esperar tanto. Vamos a dar inicio a el mensaje de este día, un pequeño mensaje que traigo en este día. Dice la palabra del Señor: predica a tiempo y fuera de tiempo, y cuando somos predicadores de la palabra del Señor es imposible dejar que pase un día, dos, tres, sin predicar la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 20, ¿verdad? Vamos a leer desde el versos 24 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Les saluda desde la ciudad de Panamá la pastora y evangelista Yanilka Acosta. Dice la palabra del Señor de esta manera: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en su mano la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El mensaje de este día lo hemos titulado: convertidos, mas no convencidos. Vemos la historia que nos habla que ya Jesús muerto, ya Jesús crucificado en la cruz del Calvario, ya Jesús habiéndosele aparecido a María Magdalena, habiéndole dicho que no lo tocara porque no había subido al Padre, habiendo dicho que le avisara a los otros discípulos, ¿verdad? Eh, que le fuera a dar las buenas nuevas a los otros discípulos que él había resucitado, habiendo él aparecido, ¿verdad? También a varios discípulos con las puertas cerradas, dice, estaban reunidos. Por medio de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo: pasa a vosotros. Y les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero dice que Tomás era uno de los 11. Y cuando Jesús se le apareció a María Magdalena y a los discípulos, a los primeros discípulos, dice que Tomás no estaba allí, ¿verdad? Y se le da un aviso, ¿verdad? Llegan los discípulos y dice: el Señor hemos visto. Y Tomás le dice: si no veo la señal en sus manos de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de sus clavos y metiere mi mano en el costado, no creeré, ¿verdad? Por eso le he puesto este mensaje: convertido, mas no convencido, ¿verdad? Y una persona una persona convertida es una persona que ha cambiado su forma quizás de pensar, de ver las cosas, de experimentarlas, quizás ha cambiado sus pensamientos, pero eso no quiere decir que esté convencido. Quizás por la opinión de alguien, quizás por los dichos de alguien, quizás por querer estar dentro del grupo, pero también una persona no convencida, ¿verdad? Una persona que duda, una persona que tiene falta de fe. No es que no tenga fe, tiene falta de fe.
es incrédula. Y precisamente esta misma palabra Jesús le dice a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Una persona creyente es aquella que está convencida de lo que ha visto, de lo que ha vivido, de lo que ha escuchado hablar, ¿verdad? Aún estando ausente, ¿verdad? Gloria al Señor. Una persona convencida es una persona que tiene una fe inquebrantable, que tiene plena confianza en lo que ha oído, en lo que ha visto, en lo que ha podido experimentar, en el poder y en el amor de Dios. Una persona convencida, ¿verdad? Y precisamente Tomás no era una persona, aunque él estaba entre los discípulos, no era una persona que estaba convencida. Pudo haberse convertido a Cristo, haberlo seguido quizá, haber escuchado el evangelio, haber aceptado el evangelio, puede ser que sí, pero no estaba convencido. Una persona convencida no vuelve atrás. Una persona convertida no deja lo que ha escuchado, lo que ha creído, lo que se le ha enseñado y vuelve atrás a sus viejos rudimentos, ¿verdad? No vuelve atrás a sus viejos rudimentos. Una persona convencida, ¿verdad? No vuelve sus pasos atrás. La Biblia dice que una vez puesta la mano en el arado, no vuelvas tu mirada atrás. Prosiga hacia adelante, prosiga hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Y dentro del camino del Señor hay personas así. Hay personas que se han convertido al evangelio. Hay personas que una vez visitaron algún lugar, alguna iglesia, escucharon hablar de ese maravilloso Jesús, quizás tuvieron una experiencia con Jesús, pero por alguna razón, alguna situación difícil en su vida, por algún problema, por alguna situación en su vida, porque quizás Dios no actuó en el momento que ellos pensaban que Él iba a actuar. Quizás tuvieron una enfermedad, tuvieron un familiar enfermo y la persona no se sanó y dejaron de creer. O sea, no tenían una fe. Una persona convencida tiene una fe inquebrantable, que vea lo que vea, pase lo que pase. Sigue creyendo en Dios. Aunque vea que las cosas se pongan difíciles, sigue creyendo en Dios. Aunque vea que no suceda nada, sigue confiando y creyendo en la palabra que Dios le ha dado. Y Jesús caminó por mucho tiempo. Caminó durante casi 3 años, estuvo enseñándole a sus discípulos, estuvo mostrando milagros, haciendo milagros, estuvo enseñando, estuvo predicando, estuvo hablando del amor, de la compasión, de la misericordia, ¿verdad? Y aún estando en el madero, crucificado, le pedía al Padre que perdonara a la humanidad porque no sabía lo que estaba haciendo. Pero Tomás no estaba totalmente, no estaba convencido. No estaba convencido de lo que Jesús les había dicho. Jesús ya les había dicho que tenía que ser entregado, que iba a morir en una cruz, ¿verdad? Pero que él, el Padre, iba a enviar al otro consolador. Iba a enviar al otro consolador, ¿verdad? Entonces, él no estaba convencido. Él no estaba convencido de lo que Jesús le había enseñado. Había dudado. Tenía duda de lo que Jesús le había dicho. Realmente él dijo, él no creía, por alguna razón, no le creía a los discípulos. Hay gente que necesita ver para creer. Y la Biblia dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que creyeron en su palabra, los que creyeron en lo que él dijo, los que creyeron en que esperaran en él, porque el Padre iba a enviar a otro consolador. Fíjese, mire esto tan grande, que leyendo esta palabra, mire lo que dice,
Jesús ya estaba muerto. Jesús había subido al Padre. Jesús se le había revelado a María Magdalena y a los discípulos. Y estando Jesús en espíritu, Jesús les sopló sobre ellos el espíritu. Fíjese que en el Antiguo Testamento el Padre hablaba a los profetas para revelarle su plan, su voluntad, advertirle al pueblo sobre sus pecados y anunciar eventos futuros. A los reyes se les revelaba para guiarlos, para corregirlos y recordarles cómo deberían guiar al pueblo. Pero el libro de Isaías nos habla, 7, 14, 9, versos 6, 7, nos habla de la venida de Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre, admirable consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Dice, porque la raíz de David nacerá de una virgen. El libro de Miqueas también nos habla de la venida de Jesús encarnado. Primero hablaba el Padre en el Antiguo Testamento. De Malaquías a Mateo hubo aproximadamente 400 años de silencio, más o menos en ese rango. Hubo un silencio. Y Jesús se aparece en el libro de Mateo. Se da el cumplimiento de la aparición de Jesús. Se da el cumplimiento, ¿verdad? Jesús está durante 33 años sobre la tierra. Predica 3 años, bendiciones, igualmente, feliz noche, André. Predica durante 3 años, enseña a sus discípulos, los guía, les muestra el camino, los instruye, los capacita. Pero una vez ya muerto, se le presenta a sus discípulos a puerta cerrada, en espíritu, y sopla el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios sobre sus discípulos. ¿Verdad? Mire qué maravilloso es esto. Él no nos dejó solo, pero aún así Tomás no creía, no creyó en las palabras de Jesús. Jesús le habló todo esto que iba a acontecer. Primero es enviada la palabra a través de los profetas. Se da el cumplimiento de la venida de Jesús. Jesús cumple la palabra que dice que el Padre enviaría por él el otro consolador. Y Jesús se le aparece. Los discípulos le hablan a Tomás de la aparición de Jesús. Y él dice, ¿sabes qué? Si no veo, no creo. Es que él no tenía precisamente que creer en la palabra de los discípulos. Él tenía que estar convencido de la palabra que ya había sido dada por Jesús. De lo que Jesús ya le había dicho. Ya Jesús le había dicho. Tenía que estar convencido. Pero fíjese lo que dice la palabra. La palabra dice bienaventurado. Bienaventurados, dice, los que no vieron y creyeron. En pocas palabras le está diciendo, dichosos, son afortunados aquellos que aunque no han visto, han creído. Y hoy en día Jesús no está en vida, no está físicamente, no está físicamente, pero está el Espíritu de Dios, llamado también el Espíritu de Cristo, llamado también el Espíritu de Santidad, también llamado el Espíritu de Jehová, también llamado el Espíritu Santo, también llamado el Espíritu de verdad, está con nosotros y dice, dichosos somos afortunados que esperamos aquel que no hemos visto. Dice, porque ¿de qué sirve nuestra fe? ¿De qué sirve? Si vemos, ¿de qué serviría? Pero nuestra fe se ha de ser firme, aunque no hemos visto, hemos creído. ¿Sabe? En el griego, esta palabra tiene un significado grandísimo. Es alguien que recibe el favor de Dios y la provisión de Dios
de manera grandísima, singular, experimentando la gracia. Y usted y yo que hemos creído tenemos la gracia de Dios. Tenemos la gracia de Dios. En el hebreo, esta palabra nos habla de tener una buena vida. De que quiere decir, oh, qué buena vida tiene esa persona. Es caminar en el camino correcto. Bienaventurados los que vieron y no creyeron. Hoy yo quiero decirte, ¿has creído en Él? Si has creído en Él, no vuelvas tu mirada atrás. No dudes de lo que Él prometió para tu vida. Mira lo que nos habla el libro de Efesios, capítulo 1. Esta palabra dice que bienaventurado es aquel afortunado, aquel lleno que recibe el favor de Dios, que recibe, dice, la bondad de Dios. Y mira lo que dice el libro de Efesios, capítulo 1, versos 13 en adelante, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Tenemos el perdón, nos ha perdonado los pecados, según la riqueza de su gracia. O sea, según la inmensidad de su gracia, la riqueza, Él nos ha perdonado. No hay un límite para Dios para perdonarnos. Nos ha perdonado. Tanto fue el amor de Él, tan grande fue su amor, que el precio que pagó fue inmenso. El precio de sus pecados, el precio de nuestro pecado fue llevado sobre Él, y lo pagó a precio de sangre. Nadie es capaz de pagar a precio de sangre tu error, tu culpa, pero Él lo hizo. Dice que Él se hizo pecado por nosotros. En el antiguo, los romanos, todo aquel que era colgado en el madero era llamado maldito, y Él se hizo, la Biblia dice que se hizo maldito por nosotros, dejando su trono de gloria, habiendo dejado todo, se humilló hasta lo sumo y se hizo siervo. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como están en la tierra. Pero mira qué dice en versos 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, hasta la posesión, hasta que Él redima, hasta que Él tome lo suyo, se lleve lo suyo, levante lo suyo. La Biblia dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, dice que el mismo Dios, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Tomás estaba convertido, era seguidor de Jesús, del evangelio de Cristo, pero no estaba convencido. Cuando usted está convencido, usted no duda.
no tiene ni un rasgo de duda. Usted prosigue hasta la meta, usted sigue hacia adelante, usted avanza, vea lo que vea, suceda lo que suceda, pase lo que pase, usted sigue hacia adelante, usted no abandona, usted no abdica, usted no suelta, porque usted sigue hacia adelante. Pero ¿cómo? ¿Cómo escaparemos? Dice la palabra del Señor, si descuidamos una salvación tan grande. Tomás le dijo a los discípulos, si no veo, no creo. Y muchos de nosotros que hemos conocido el evangelio, decimos así mismo, si no veo, no creo. Están esperando a ver a Cristo en la nube para creer que Él viene. Hay mucha gente que está esperando que suene la trompeta para creer que Cristo viene. Hay muchos de nosotros que habiendo creído hemos vuelto atrás. No hemos corrompido. Estamos vendiendo el evangelio. Estamos dejando a Dios por los placeres de este mundo, por los deseos de este mundo, por los deseos de la carne. Cuando usted está plenamente convencido, usted no se deja arrastrar por nada de este mundo. Usted prosigue hacia adelante. El apóstol Pablo en una ocasión dijo en Romanos 8, 28, 29, 8, 38, 39, Romanos dijo, el apóstol Pablo dijo, estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Filipenses 1:16 dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el fin de los tiempos. ¿Estás convertido y convencido o solamente estás convertido pero no estás convencido? El que está convencido tiene una fe estructurada en Dios, en Cristo, no una fe inquebrantable. El que está convencido tiene plena confianza que aunque pase lo que pase en su vida, aunque venga enfermedad, pleito, escasez, lo que sea, aunque venga la muerte, aunque venga persecución, sabe que le espera una corona de vida. La palabra del Señor dice, sé fiel hasta la muerte, Apocalipsis, y yo te daré la corona de vida. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. No permitas que otra persona tome tu corona. Retén lo que tienes. ¿Estás convencido y convertido? ¿O solamente te has convertido pero no estás convencido del paso que has dado? Del día que dijiste que le acepto, Señor, como mi Señor y como mi Salvador. Aquella vez que dijiste, yo voy hacia adelante, voy a dejar todo. Pero una vez venida la adversidad, una vez venido el problema, una vez venida la enfermedad, una vez venido el dolor, dijiste, ¿sabes qué? Esto es muy duro, esto es muy difícil. Claro, el camino del Señor no es fácil. La Biblia dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. No es fácil, es un camino de espina. No, nosotros no estamos exentos de no pasar dolor, de no pasar enfermedad, de no pasar tristeza, de no pasar necesidad, de no pasar escasez, de no pasar toda clase de situaciones. Pero Dios está contigo. El Señor Jesús sopló el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y Él es el que está con nosotros hasta el fin. Él es las arras de nuestra herencia. Él es la garantía de que somos hijos de Dios, aleluya, hasta la redención, hasta que Cristo venga en la nube y se lleve a su pueblo. Hoy quiero dejarte con esta pequeña palabra. ¿Estás convencido y convertido? ¿Convertido y convencido? ¿O solamente estás convertido? Porque si solamente estás convertido y no estás totalmente convencido, pídele a Dios que la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios es el que nos guiaría a toda verdad. Que el Espíritu de Dios es el que nos traería esa confianza. El Espíritu de Dios es el que nos convence de pecado, de juicio, de poder. Es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está dentro de ti. Una vez que aceptaste al Señor,
Pídele a Él que te ayude a mantenerte fiel, firme. No hagas lo que hizo la mujer de los miró atrás, viendo todo lo que estaba quemando, lo que estaba dejando. ¿Sabes qué pasó con la mujer de Lot? Que su corazón no estaba convencido de ir con esos hombres que Jehová envió a sacarlo de Sodoma y Gomorra. Su corazón estaba en Sodoma y Gomorra. Su corazón estaba en todos los lujos que tenía en las tierras, en el ganado, el oro, todas las posesiones que tenía. Allí estaba su corazón. Y la Biblia dice que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? Dice la palabra, no hagáis tesoros en la tierra donde el orín, donde el comején se lo come. Haz tesoros en el cielo. Haz tesoros en el cielo, que un día vas a gozar de él. Quiero dejarte con esta pequeña palabra. ¿Estás convencido y convertido o solamente estás convertido y no estás convencido del camino que decidiste en un momento dado tomar? Sea por alguna situación que estabas pasando, sea por alguna enfermedad, sea por algún dolor, sea porque escuchaste predicar una palabra y te llegó aquí. Tienes que estar convencido. Si no, pídele al Espíritu Santo que te ayude. Dice que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y en esta hora te habló la pastora y evangelista Yanilka Costa. Bendiciones de la ciudad de Panamá.